Oyentes del Transistor, temas al aire libre, y nos dio el sábado, y nos dio el domingo, y por fin aparecimos hoy lunes, porque sí tengo que hacer un stop. Ese stop viene desde muy lejos y pues necesitaba recargar las energías, necesitaba abrigarme, necesitaba recibir abrazos que venían desde vientos lejanos, desde más allá del charco. Son los motivos que me permitieron tener un break colmado de un alto voltaje, y vengo más que recargada de energía, de buenas palabras, de buenas intenciones. Y bueno, hoy tenemos la temporada 10, episodio 6. En esto nos quedamos. Episodio 6, llamado Destino o Libre Albedrío. Bienvenidos. Bueno, iniciemos entonces este episodio 6. Vamos a comenzar. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué se les viene a ustedes a su cabecita cuando sale la palabra libre albedrío? ¿Y qué es para ustedes el destino? Pues yo lo estuve como indagando, como buscando el concepto, el significado, digamos como desde varios ángulos de opinión. Y el libre albedrío podría ser ese acto voluntario o la capacidad de optar entre distintas alternativas. También el libre albedrío es esa consecuencia de la práctica de ceder a nuestros impulsos, siguiendo acciones y reacciones. Es el ego mismo trabajando. Son los deseos, las necesidades, es ese temor o ese acierto que nos permite escoger. Es como ese premio o ese castigo, ¿sí? El libre albedrío son varias alternativas de hacer o varias alternativas de dejar de hacer. Ese sería, en principio, el libre albedrío. Ahora, queridos oyentes del Transistor, el destino. Pues el destino, sin ir mucho en el concepto y en el significado y todo esto, cuando lo estuve pensando para el desarrollo de este episodio, número 6, dije yo, el destino es como cuando uno coge un medio de transporte, ¿no? Un medio de transporte público, su carro, el Uber, la moto, lo que sea. Usted coge eso para llegar a algún destino. ¿Cuál? El que usted dirige, o por donde usted se dirige más bien. Es un camino trazado que lo va a llevar a un lugar específico. Donde ese lugar, para poder llegar a ese lugar, vamos pasando por estaciones, por situaciones, por momentos de nuestra vida, ¿sí? Que fortalecen y van construyendo y preparando en nosotros más capacidades para afrontar ese mismo camino o esa misma ruta. Esa ruta o ese destino es el destino soñado, ¿sí? El lugar soñado donde nada ni nadie nos va a pedir, por ejemplo, como en los aeropuertos, un pasaporte o una visa. Es ese destino en el que tú no necesitas tener títulos, dinero, materiales, protocolos, licencias, ni nada de eso. Es un lugar donde tú vas a poder ser quien eres. El destino podría llegar a ser también ese lugar donde tú has puesto una semilla, ¿sí? Y tú eres como esa planta en ese lugar que se va adaptando a las demás especies, al entorno, creando un ecosistema de mutuo apoyo, capaz de servir incondicionalmente a lo que lo rodea o a quien lo rodea. Donde se tenga claro que quien evoluciona es nuestra conciencia y que cuando llegue a ese destino va a llegar espléndida,
va a llegar como un maestro, ¿sí? Como un maestro que para poder llegar a ser maestro ha tenido que empezar desde ser alumno y pasar por todos esos módulos, o pasar por ese pensum, como cuando uno está en la universidad, va pasando por todos estos grados. ¿Recuerdan? Como en el episodio anterior, que relacionábamos el conmigo mismo, como lo estoy haciendo hoy, el conmigo mismo a través del libre albedrío y el destino, que son prácticamente dos situaciones que nos van llevando a desarrollar nuestra vida como individuos y encontrarle un sentido más profundo y más real del que hemos tenido hasta el grado que tenemos en este momento. Recuerden que el grado son los años de vida que tenemos. Bueno, oyentes del Transistorio, bueno, ya teniendo como un concepto general del libre albedrío y un concepto general del destino abrigado al conmigo mismo, pienso que una de las partes más fundamentales es que cada uno, como persona, debe arrancar desde el punto cero. ¿Y cuál es el punto cero? Desde la ignorancia total. Porque ni yo, ni usted, ni nadie tenemos la última verdad. Aquí todos estamos aprendiendo. Estamos en este tránsito, parando buses equivocados, cogiendo rutas equivocadas, transbordándonos de sitio a sitio, unos más demorados que otros, y depende el auto, por decirlo, o el medio que haya elegido para poder llegar cada uno a su individual lugar de destino. Entonces, como cada persona actúa desde esa ignorancia, por eso es que es tan necesario empezar a ver cuál es el propósito que hay detrás de cada situación vivida. Cada situación vivida es correspondiente al desarrollo de la conciencia que usted tenga en su grado actual. Recuerden lo del grado actual, son los años de vida. Y para uno dejar de ser ignorante, ¿qué tiene que hacer? Sí, uno es dejar de perder el tiempo, ¿cierto? Uno pierde mucho el tiempo tratando de cambiar muchas cosas alrededor de uno. La sociedad, los hijos, la familia, el trabajo, el estudio, lo que me pagan, lo que dejé de recibir, el emprendimiento, todo lo que me rodea, ¿sí? Entonces uno empieza a tratar de focalizar, ¿sí?, su pensamiento, su intención, ese propósito que usted tiene, lo va encaminando y lo va invirtiendo en el cambio de usted como persona, de usted mismo. ¿Para qué? Para que, dejando de ser un poquito menos ignorante, usted tenga una nueva capacidad de ver una sociedad diferente. Una sociedad que se construye desde el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa nueva sociedad construida desde el interior de nosotros nos va a poder permitir dejarnos de identificar como una torre de control, ¿no? Una torre de control, ¿qué hace? ¿Qué hace una torre de control? Sí, señor, la torre de control es ese centro de operaciones, ¿no? Donde regula todo, maniobra todo, dice que sale, que no sale, que despega, que se aproxima, que aterriza, que no, ¿sí? Entonces muchos de nosotros actuamos como eso, como torres de control, cuando no necesitamos ser torres de control, y mucho menos cuando estamos utilizando el libre albedrío o nos estamos desenfocando del destino, porque estamos, ¿qué hace también el querer controlarlo todo? O ser el centro de las operaciones, ya sea de nuestro hogar, de nuestra compañía, de donde yo me desarrollo laboralmente o intelectualmente.
desenfocándonos y empezando a absorber una cantidad de información que nos va haciendo virar, girar, desenfocar, perder el camino individual, el camino trazado para cada uno de nosotros. No solo perdemos el tiempo, al contrario, nos vamos colmando también de una cantidad de información, y mucha de esa información es falsa. Y yo sé que aunque todo el mundo está tratando de buscar la búsqueda de la verdad, por decir algo, es importante también recalcar que toda esa pérdida de tiempo que va acumulando falsedad nos sirve para saturarnos. Y al saturarnos, vamos a tener que hacer ese stop, esa parada en ese destino y elegir con el libre albedrío qué camino voy a seguir, cómo voy a continuar, por la derecha, por la izquierda, al frente, al lado. Todo lo que he recibido de información hasta este momento me ha llevado a ser menos ignorante o al contrario, me sigue hundiendo más en la ignorancia. Cuando nos saturamos, entonces la vida aborda un nuevo camino y ese nuevo camino es correspondiente con la información que usted tiene en su mente. Y la tiene en su mente porque está ahí por sus propios intereses. Y al tenerla por sus propios intereses, entonces la vida misma se va volviendo un sobrevivir. Y el sobrevivir es la mejor intención. Y aquí no vinimos a sobrevivir. Aquí tampoco vinimos a colmarnos de toda esa información para competir, para medir, para menospreciar, para pesarme más, porque yo peso más que el otro, en conocimientos, en economía, en títulos, en logros. No. Todas estas ambigüedades por las cuales voy llenando mi bolsa. Sí, el morral, la maleta. Va haciendo saturar y ejercer un peso, muchas veces excesivo, atrás de nuestras espaldas, que nos hace en algún momento parar, quitarnos esa maleta, supuestamente colmado de conocimientos, y cuando la destapamos, encontramos es una cantidad de falsedades, de cosas que ya no nutren, de cosas que nos desvían, ya no hay una brújula. Allí es una cantidad de información que no nos hace ganar tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es efímero, es un ejemplo. Lo del tiempo es un ejemplo, es para que ustedes, queridos oyentes, me vayan comprendiendo en el enfoque de este episodio. Cuando nos detenemos, abrimos esa maleta, encontramos falsedades, ya no encontramos la brújula, entonces saltamos a otro estadio. Entonces muchas veces salimos de un lugar determinado de hacer una reflexión o una oración o un ruego y decimos, bueno, ya aquí por aquí no es, entonces resulta que yo paso y salto a otro lugar de reflexión, a otro lugar de conciencia, a otro lugar voy a hacer una liberación de energías, voy a meditar, y después de ahí salto a otra y a otra y a otro estadio y a otra estación de ese medio de transporte, el cual se llama cuerpo, vida. Hasta que definitivamente, hasta que calibramos la ruta. Y cada persona en su individualidad, en el grado en que está viviendo, se hace consciente de que somos una raza que aún lucha contra la vida, por las creencias, por el fanatismo, por las dualidades, por un sí, por un no, por una raza, por un credo, por un
una asignación política, porque no vive en el norte, sino porque vive en el sur. Y vuelve y nos mezcla en esa especie que se diferencia en que queremos abordar, se diferencia de otra especie, porque estos seres que somos nosotros, queremos abordar todo desde nuestro deber ser y desde nuestras creencias, lo que nos limita, lo que no nos permite abordar la vida desde la comprensión sin interpretación. Por eso es muy lindo salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia es abrirse a un mundo de posibilidades a través de las vivencias, de la lectura. Uno puede leer teología, filosofía, sobre espiritualidad, sobre ciencias, sobre tecnología, sin necesidad de apropiarse como que eso es lo único verdadero. Porque ahí la interpretación sale desde esa ignorancia, de querer pensar y pretender ser mejor que el otro, creyendo siempre que los demás tienen una mala intención o son malos porque no hablan del mismo Dios o de la misma creencia de la cual yo hablo. Fíjese en que la mejor intención no nace de mis conceptos y mis creencias y mi comprensión, sino que nace de respetar totalmente el proceso individual de los demás. Y a medida que va pasando los grados de la vida, nos vamos volviendo menos confrontadores, porque menos información falsa vamos teniendo en ese morral, llamada mente. Y todo se va volviendo más sencillo. Los invito a que aborden su vida desde los conceptos que tienen actualmente y se van a dar cuenta que más de un concepto que tienen es inútil, es falso, ya no aporta más ingredientes a su vida, ya no nutre, al contrario, reseca, al contrario, oprime, al contrario, como que lo encierra y vuelve en usted un ser como árido, como sin fuerza, sin vitalidad. Cuando somos capaces, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, de poder diferenciar en que el destino está allá está, y usted lo va a alcanzar en su tránsito por esta vida tan maravillosa, y que sus experiencias, no las de mi esposo, mi esposa, el vecino, mi prima, mi primo, no. Sus experiencias harán de usted un maestro, no las experiencias de los demás, no el concepto que tienen los demás, no las creencias que tienen los demás. No, lo que usted viva y como usted lo manifieste en su vida diaria, dejando de ser cada día menos ignorantes, lo va llevando a eso, a ese destino, a ese camino, a ese tránsito. Y cuando usted o cuando yo lleguemos allá, seguramente vamos a ser maestros. Y no quiere decir esto que el maestro es aquel que no ha cometido ningún error en su vida, que es un pan de Dios, que no se ha equivocado. Porque un maestro, para mí, queridos oyentes, un maestro no es aquel que no ha fallado, no es un inocente, no es ese inocente como un niño.
es aquel o aquella persona que no evita cometer errores. Al contrario, es más maestro aquel que ha cometido errores o supuestos fracasos, se ha levantado como esa gacela, se ha sacudido y ha aprendido a valorar que es menos ignorante. Ha seguido adelante con mucha más sed de sabiduría. Esta temporada de Conmigo Mismo me ha hecho replantear aún varias cosas que tengo y que estoy dejando en el camino. Estoy sacando de esa maleta, que es la mente, un montón de conceptos y de situaciones que tal vez que por años me han acompañado a través de la vida, o tal vez que han sido nuevas y pues realmente me focalizaron un poco, pero ya no. Y he llegado a una conclusión muy bonita, que yo no quiero jugar a ser pastores de ovejas. Yo no quiero ser pastores de ovejas. Yo quiero ser un maestro para mí misma. ¿Sí? Amar mis piedras de tropiezo. Sentándome inclusive en una piedra de tropiezo, la más grande. Sentarme a visualizar el porqué de esa roca tan grande en mi camino. Y lo mejor de todo, porque les digo que sentándome en esa roca de mi vida, porque así renuncio a ser pastor de oveja, porque no quiero evitarle las experiencias de la vida a los demás. Porque si yo le evito las experiencias de la vida a los demás, estoy evitando que esa persona reconozca sus propias falsedades, su propia ignorancia, y se le alargue el tiempo de acariciar esa sabiduría que con los años uno va acariciando. Por lo tanto, el libre albedrío juega un papel definitivo. Claro que sí, por eso lo tenemos. Y yo los invito, queridos oyentes, a que cuando tengan ese momento entre el destino y el libre albedrío, piensen en el destino como ese lugar donde se va a ir dirigiendo usted. Es ese lugar donde usted ha pasado por muchas situaciones para poder llegar en ese momento. Esas cosas vividas lo han fortalecido y han construido en usted y lo han preparado con capacidades para poder afrontar con menos ignorancia y poder ir transitando para poder llegar a ese lugar soñado, donde nada ni nadie nos va a pedir, vuelvo con el tema del pasaporte y la visa, donde tengamos cada vez más esa sensación de abrigo, de sabiduría y de evolución, de conciencia. Y esa evolución de conciencia es cuando de pronto lleguemos a ese esplendor y dejemos de hablar de mitologías y de dioses y de poderes, o no sé, y podamos ver que somos maestros, viviendo en una armonía, como hace la naturaleza, que respeta el entorno. Porque ya no seremos distintos, sino homogéneos. Cuando seamos capaces de cumplir acuerdos con lealtad, asumiendo compromisos. Donde ese libre albedrío no se vuelva el oxígeno que respiramos de otros para poder existir. Ese oxígeno es la envidia, el chisme, la calumnia,
la intercepción de irrealidades que ni siquiera nadie tiene, donde ya no respiremos el oxígeno del otro para poder vivir, sino que seamos capaces de procesar el hidrógeno para poder fluir, ¿sí? Como lo hace el hidrógeno, que no deja rastros ni residuos en el aire. Donde no esperemos un camino mesiánico, que para mí ya está en desuso, porque yo no puedo seguir haciendo responsable de mis actos a otro, sin esperar a que venga ese otro a solucionar, discúlpeme, las cagadas que yo he hecho. Donde el amor no nazca de un sentimiento, porque no necesito sentir, sino vivirlo. Donde podamos detenernos y desconectarnos un momento, volvernos a conectar con vitalidad para potencializar todo eso que nos conecta como seres humanos. ¿Para qué? Para poder desempolvar la brújula que nos acompaña. Que esa brújula nos está diciendo que no hay destino, cuando mi libre albedrío aún cuenta con limitaciones de bueno o malo, o buscando un resultado que categorice a los seres humanos. Habrá destino en cada uno de nosotros cuando comprendamos que todo es perfecto y necesario. En ese momento no habrá supuestos, sino puro análisis y raciocinio, comprendiendo el porqué de la situación, porqué de cada caso o evento, el porqué de cada caso o evento que se vive en la vida de cada ser, porque cada evento está diseñado, desarrollado y amoldado a las materias necesarias o a ese pensum que usted, solo usted necesita para que su conciencia cada vez se parezca a la conciencia universal o a la energía manifestada, o llámelo como usted lo prefiera. Al neutralizar los opuestos y los conceptos, saldremos de la ignorancia, que cita que todos somos diferentes, y podremos comprender que no somos diferentes. Somos una especie que se diferencia en que queremos abordar todo desde nuestro deber y nuestras creencias, y no permitimos abordar la vida desde la comprensión sin interpretación, que ya lo había dicho. Donde podamos observar que el libre albedrío es como el cuerpo y el destino es como el alma. Queridos oyentes del Transistor, gracias por escuchar nuevamente un episodio más. Episodio 6 de la temporada 10, conmigo mismo. Feliz de estar con ustedes. Gracias por escuchar, gracias por tomarse ese tiempo, por escucharme tan pausada. Es un tema que para profundizarlo, también tuve que profundizarme a mí misma. Porque sí, tengo piedras de tropiezo, bellísimas. Y ayer, que estaba viendo arte, vi talladas un montón de piedras. Y yo me acordaba de las mías, de mis piedras de tropiezo. Y decía, wow, qué manifestación tan linda. Mis piedras de tropiezo ya no serán más piedras de tropiezo, sino piedras talladas. Son una obra de arte que no pueden separarse de su autor. Y en este caso, yo soy la autora de esas piedras de tropiezo que han sido talladas y que guardan un lenguaje
que solamente lo puedo descifrar yo. Y cada vez que necesito recordarlo, puedo volcarme a ellos, no como un arte que se reproduce y se hace visible, sino que lo invisible lo puedo detectar a través de los ojos del alma.